Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 10 de febrero, y estamos en la semana quinta del tiempo ordinario. El Evangelio del día de hoy es Marcos 6, 53 al 56. La tirantez entre Jesús y los fariseos, de nuevo, hay algunos que han venido de la capital, Jerusalén, y es esta vez por la cuestión de lavarse o no las manos antes de comer. Ciertamente un tema que a nosotros no nos parece demasiado importante, pero que le sirve a Jesús para dar consignas de conducta a sus seguidores. Evidentemente no está hablando de un tema de limpieza o de higiene, ¿no? Jesús fustiga una vez más el excesivo legalismo de algunos letrados. Del episodio de las manos limpias pasa a otros que a él le parecen más graves, porque a base de interpretaciones caprichosas llegan a anular el mandamiento de Dios, que sí es importante, con la excusa de tradiciones o normas humanas. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. El ejemplo del cuarto mandamiento que aduce Jesús es muy aleccionador. Dios quiere que honremos al padre y a la madre y que lo hagamos en concreto, ayudándoles también materialmente. Pero se ve que algunos no lo cumplían, bajo el pretexto de que los bienes con los que podían ayudar a sus padres los ofrecían como una limosna al templo, que resultaba bastante más sencilla, el famoso corbán, una módica ofrenda sagrada, y con ello se consideraban dispensados de ayudar a sus padres, cosa que evidentemente era más difícil y continuado. Pero Dios, más que los sacrificios que le podamos ofrecer, lo que quiere es que ayudemos a los padres cuando pasan por necesidad. Todos podemos tener algo de fariseos en nuestra conducta, por ejemplo, si somos dados al formalismo exterior, dando más importancia a las prácticas externas que a la fe interior. O si damos prioridad a normas humanas, a veces insignificantes, incluso tramposas, por encima de la caridad o de la justicia. Tal vez nosotros no seremos capaces de perder el humor o la caridad por cuestiones tan nimias como el lavarse o no las manos antes de comer. Ni tampoco recurriremos a lo de la ofrenda al templo para dejar de ayudar a nuestros padres o al prójimo necesitado. Pero ¿cuáles son las trampas o excusas equivalentes a que echamos manos para salir con la nuestra? ¿Tenemos también nosotros la tendencia a aferrarnos a la letra y descuidar el espíritu? ¿En qué nos escudamos para disimular nuestra pereza o para inhibirnos de la caridad o la justicia? Sería muy triste que mereciéramos nosotros el fuerte reproche de Jesús: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El Concilio Vaticano II llegó a decir que la separación entre la fe que profesan y la vida cotidiana de muchos debe ser considerada como uno de los errores más graves de nuestro tiempo. Hoy, día 10 de febrero, la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de Santa Escolástica. Escolástica es la hermana gemela de San Benito, se consagró al Señor desde la infancia y vivió a la sombra de su hermano, padre del monaquismo occidental, y fue la primera monja benedictina y fiel intérprete de su regla monástica. Nacida en Nursia, en Italia, en el 480, fue alumna dócil de Benito, de quien aprendió también la sabiduría del corazón que superó a su maestro, según narra San Gregorio Magno en sus diálogos, único texto que se refiere a la vida de esta santa. La vocación religiosa siguiendo las huellas del hermano. Escolástica era hija de Eutropio, descendiente de la antigua familia senatorial romana de los Anici, y de Claudia, que falleció tras dar a luz a los gemelos. Fue enviada a Roma junto con su hermano a los 12 años de edad. Ambos quedaron profundamente turbados al ver la vida disoluta que reinaba en la ciudad. Después de un tiempo, Benito se retiró
para vivir como ermitaño. Escolástica quedó como única heredera del patrimonio familiar, pero manifestando gran desapego de los bienes terrenos, pidió a su padre permiso para dedicarse a la vida religiosa, entrando en un monasterio cerca de Nursia y trasladándose después a Subiaco, en pos de su hermano, que había fundado la abadía de Monte Cassino. Allí, a solo 7 kilómetros de distancia, fundó Escolástica el monasterio de Piumarola, en el que siguió la regla de San Benito junto a otras monjas, dando así origen a la rama femenina de la orden benedictina. Escolástica solía recomendar especialmente la práctica de la regla del silencio, evitando conversaciones con personas ajenas al monasterio, incluso si se trataba de visitantes devotos. Solía repetir: callad o hablad de Dios, porque ¿qué es en este mundo tan digno como para hablar sobre ello? Amaba hablar de Dios, sobre todo con su hermano Benito, con el que se reunía una vez al año en una casita a mitad de camino entre los dos monasterios. Cuenta San Gregorio que en el último de estos encuentros, el 6 de febrero del año 543, poco antes de su muerte, Escolástica pidió a su hermano que prolongase en su coloquio hasta el día siguiente. Benito se opuso para no infringir la regla. Entonces Escolástica rogó entre lágrimas al Señor que no permitiese partir a su hermano. Enseguida, un inesperado y violento temporal obligó a Benito a quedarse, de modo que los dos hermanos pudieron conversar toda la noche. Sin embargo, la primera reacción de Benito fue de contrariedad. Dios omnipotente te perdone, hermana, ¿qué has hecho? Escolástica respondió: yo he rogado y él me ha escuchado. Ahora sal, si puedes, déjame y regresa al monasterio. Esta victoria de la hermana no disgustó al hermano, porque precisamente él le había enseñado a dirigirse ante las dificultades a aquel para quien todo es posible. Destacan en este episodio los dotes femeninas de Escolástica, la dulzura, la constancia y también la audacia para obtener lo que deseaba ardientemente. 3 días después de su encuentro, Benito recibió la noticia de la muerte de su hermana mediante un signo divino. Vio el alma de Escolástica subir al cielo en forma de paloma blanca. Quiso entonces enterrarla en la tumba que se había preparado para sí mismo y en la que fue sepultado poco después. Como sus mentes habían estado siempre unidos a Dios, del mismo modo sus cuerpos fueron reunidos en el mismo sepulcro. Quien llega hoy, tras 15 siglos de historia, a la majestuosa abadía de Monte Cassino puede vivir la emoción de encontrarse ante la tumba de los santos hermanos que fundaron una fecunda orden de buscadores de Dios. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de Santa Escolástica y de San Benito, su hermano. Y felicitamos especialmente a todas las benedictinas. Aquí tenemos el monasterio de benedictinas en Oviedo, junto a la catedral, que llamamos Las Pelayas, porque tienen en su interior, en su iglesia, los restos del mártir San Pelayo. Bueno, pues a ellas, a las benedictinas, presentamos ante el Señor en este día. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.